Bien, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. A ver, Buenas noches, doctor. ¿qué tal, niños? Vamos a ver cuántos están. Ahora vamos a activar la camarita. Ahí estamos. Perfecto. Bien, a ver, me voy a presentar para los que no me conocen, que creo que es la mayoría. Soy el doctor Giovanni Marzana, soy médico nefrólogo. Soy docente de la universidad que imparte la materia de nefrología hace ya más de 4 años, si no estoy mal. Trabajo en el Hospital Univalle, trabajo en el Centro de Hemodiálisis Hemodem, al cual ustedes, la mayoría de ustedes, va a estar conmigo en práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el plan que tenemos para este semestre? Bueno, primero, el material de estudio. Material de estudio. Son las diapositivas que yo les voy a dar. Van a estar subidas a la plataforma. Se van a subir a la plataforma. 2, voy a subir los temas en PowerPoint también, y los videos van a estar en YouTube, donde los van a poder observar ustedes las veces que ustedes quieran. El libro base que se tiene por la universidad es el Harrison y el Nefrología Clínica de Avendaño. Yo no me baso mucho en los libros base, les explico por qué. Porque un libro base o de referencia son de ediciones muy antiguas. La última edición de Nefrología Clínica de Avendaño, jóvenes, fue realizada hace 6, 8 años atrás, y hay temas que constantemente se van renovando, cambiando en cuanto al tratamiento diagnóstico, el enfoque terapéutico que se va a dar a esto, a la patología. Entonces, los temas que yo les doy son actualizados. Cada 2 meses voy renovando las diapositivas y añadiendo o retirando algunos conceptos que están en desuso. Básicamente es eso, jóvenes. Ustedes pueden consultar Harrison o el libro de Nefrología Clínica de Avendaño. Si gustan, les va a ir bien en el examen. Pueden estudiar de las diapositivas que yo les dejo, ver los videos. Les va a ir también bastante bien. Seguramente ya saben esto. En cuanto al examen, hay un examen parcial que tiene un valor de 60 puntos, trabajo práctico 1 o 2 trabajos prácticos que van a tener un puntaje, que van a tener una sumatoria total de 30 puntos, y la asistencia de 10 puntos. Sumado todo, 100, ¿verdad? Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna duda o pregunta sobre lo que se va a hacer en cuanto al examen y los temas. Bueno, perdón. Doutor, Sí, poderia repetir novamente a divisão dos pontos? Sí, mira, son 60 puntos el examen parcial, 30 puntos que pueden ser divididos en 2 trabajos prácticos que yo les voy a indicar la fecha que tienen que subirlo a la plataforma, y eso equivale a 30 puntos, y 10 puntos la asistencia, sumado 100 puntos. ¿Está bien? Gracias. No, por favor. Ahora, en cuanto al temario, el temario está dividido en, primero, anatomía y fisiología renal, examen de orina, patologías que ustedes como médicos generales tienen que saber sí o sí al salir de nefrología. No vamos a enfocar mucho en la parte ya de especialidad, sino en lo que más me interesa es que ustedes aprendan y sepan llegar a diagnosticar o tener alguna idea, por lo menos básica, de encaminar al paciente que tenga un daño renal al especialista. No les voy a preguntar una glomerulonefritis rápidamente progresiva, la fisiopatología, porque son cosas que ya es la especialidad mismo, que no les va a servir mucho en su formación como médicos generales, pero sí
voy a exigir que sepan bien la parte de examen de orina, una nefropatía diabética, la nefropatía por COVID, que ahora está afectando mucho esta infección por este virus a los riñones, la enfermedad renal crónica, la injuria renal aguda y así un par de otros temas más que vamos a ir avanzando en el transcurso del semestre, que con certeza les va a ser de mucho beneficio para su formación como médicos generales. Y posteriormente, aunque sean médicos neurocirujanos, intensivistas, tienen que saber de nefrología. Los estudiantes que no son de acá, de Bolivia, el examen de la reválida en el Brasil ingresa mucha nefrología, mucho temario de nefrología. Y son temas que sí yo les doy, que les van a ayudar para que tengan una buena nota en su examen de reválida. ¿Bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Preguntan. ¿Ninguna? Genial. Doutor, una pregunta, doutor. Sí, Eliseo. La asistencia, ¿cómo vamos a hacer? Oh, bien, yo voy a llamar a asistencia al finalizar, pero de todas maneras quiero que en caso que no lo haga, marquen en el chat presencia. ¿Qué es lo que yo hago habitualmente? Porque sé a veces que el alumno está cansado, no quiere pasar, está aburrido. Marca chat, la presencia en el chat y se sale. Yo puedo llamar lista a mitad de clase o al finalizar de clase, según el chat, lo que han escrito presente. ¿Está bien? Y recuerden, vale 10 puntos. No les aconsejo que lo pierdan. Doctor, Sí, Linda. ¿las clases van a subir al Moodle? Sí, todas las clases se van a subir a la plataforma. Como dije al principio, la parte teórica de las diapositivas van a estar en la plataforma y la parte del video va a estar en un link que lo van a poder visualizar en la página de YouTube. Ahora, tal vez seguramente ustedes han conseguido o tienen algunos, si no son todos, la postilla de nefrología, que algunos se pasan de semestres pasados. Está bien, genial, eso les sirve como apoyo, pero los que tenganlo a mano, porque como les dije, cada 2 meses se va actualizando los temas y se van renovando, quitando, agregando cosas que no están en la postilla que ya a lo mejor ya lo tengan ustedes. ¿Dónde pueden conseguir la postilla? No tengo idea, porque ya son 1 año y medio que no pasamos clases presenciales. O sea que antes estaba una fotocopiadora cerca de la facultad, ahora no tengo idea, pero si alguno lo tiene y se pueden contactar, préstense. Doctor, Sí. es que si usted sube las diapositivas a la plataforma, para aquellos que quieran tenerla en físico, se pueden llevar donde Stevens, que es la fotocopiadora que dice usted, y ahí se puede hacer una postilla nueva de este año. Sí, seguro que se puede. Pero en ese caso Javiera, tuviera que subir todos los temas a la plataforma y eso imposibilitaría que de aquí a 2 meses pueda actualizarlos todos los temas. Ya tendrían ustedes en físico, como dice, los temas desactualizados. Yo les aconsejo, pregunten a Steven, de todas maneras les comento, me hackeó el pendrive una vez cuando dejé un par de temas ahí, imprimió toda la postilla, pero está desactualizada. Pueden conseguir de Steven la postilla desactualizada y en el transcurso de las clases actualizar con las cosas que se van comentando en la clase. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda, niños? ¿Ninguna? Si no hay dudas, jóvenes, perfecto. Vamos a empezar. Primer tema, jóvenes. Anatomía y fisiología renal.
¿Qué es lo que vamos a ver en este primer tema? Básicamente, cómo funciona, cómo está organizado ese pequeño órgano que la mayoría de los médicos o especialidades no le dan mucha importancia, pero se van a dar cuenta acá que es, para mí, es el segundo órgano con mayor importancia en el organismo. Vamos a hablar sobre la estructura macroscópica, cómo está conformado, la localización, ubicación, las relaciones que tiene este órgano con los demás sistemas, la parte de la irrigación, el sistema del drenaje linfático, la inervación, cuáles son las arterias principales y venas principales que dan aporte sanguíneo al riñón, y posteriormente la parte microscópica, cómo está organizado este órgano en la parte interna, su estructura, que conforman los túbulos, los glomérulos, cuál es la función de cada uno de estos segmentos, y en forma general vamos a hablar de las funciones. La mayoría de los estudiantes, cuando yo hago una pregunta sobre cuáles son las funciones del riñón, me responden: formar orina. Está bien, pero el riñón, aparte de formar orina y desechar las sustancias tóxicas, tiene otras funciones más que a veces uno desconoce. Y empezamos. Este es el riñoncito. Es un órgano que habitualmente existen dos riñones. Habitualmente digo porque esto es lo normal, pero la mayoría de las personas desconoce si realmente tiene o no dos riñones. Y esto digo ¿por qué? Porque la mayoría de las personas nunca se hacen una ecografía abdomino-renal, salvo alguna patología que así lo requiera. Pero nosotros pensamos que tenemos dos riñones. Llega el momento cuando nos hacen una ecografía o una ultrasonografía, como ustedes prefieren llamarlo, descubrimos que el paciente solamente tenía un riñón atrofiado o hipertrofiado, pero él pensaba que tenía dos riñones. Lo habitual es que tengamos dos. Estos tienen la forma de un frijol o de un poroto, como acá está en la diapositiva. El color es marrón rojizo, es bastante consistente este órgano, bastante resistente, con una cápsula que lo recubre y lo protege. Y en la parte superior se va a... Sí, Luan. Doutor, uma dúvida, perdão interrompi-lo. Uma pessoa com um caso como esse que você falou, ella pode perceber no cotidiano que ella só apresenta um riñón ou não apresenta nenhum síntoma cotidiano? Que ella va a percibir, uy, solo tengo uno. Muy bien, muy buena pregunta. Luan, no percibe nada, no tiene ningún síntoma. Ningún síntoma. Una persona puede vivir con un solo riñón, con un solo pulmón y no darse cuenta. Es ahí lo que digo, que cuando una persona se realiza una ultrasonografía abdominal y descubre que tenía un riñón, pero él ha tenido una vida normal antes de hacerse la ultrasonografía, entonces no hay manifestación clínica ni sintomatológica que te indique que tengas un solo riñón, salvo el diagnóstico por imágenes. Y no vas a tener ninguna alteración, ni en la disminución de la orina, de la diuresis, en nada, en nada. Una persona puede vivir con un riñón sin darse cuenta toda su vida. Y comentarles a los que vayan a la clínica, al centro de diálisis, tenemos varios pacientes que tienen riñones atrofiados, pequeñitos, y se dieron cuenta cuando ya estos riñones de tamaño disminuido pequeño no podían cumplir los requerimientos de filtración que su organismo requería, necesitaba. Y ahí recién empezaron los problemas, pero esto puede pasar en varios años, 15, 20 años de edad, 25. Fueron los que se descubrieron, los pacientes que tenemos ahora en la clínica en diálisis. Se dieron cuenta que tenían los riñones muy pequeños a la edad de 25 años cuando empezaron a tener alguna manifestación clínica, pero durante ese periodo de 25 años, ningún síntoma, ninguna molestia debida al riñón, a los riñones pequeños. ¿Ven? Entonces, continuamos. Decía, se ha continuado por acá, por lo que es la glándula suprarrenal, en la parte del colon superior,
Y acá lo que estoy apuntando con el puntero de la diapositiva es la pelvis renal, el uréter, por donde se elimina la orina. Estos riñoncitos son órganos que se encuentran detrás del peritoneo, de ahí el nombre, órganos retroperitoneales. En la parte interna, si hacemos un corte transversal, vamos a encontrar esta arquitectura del riñón. Tenemos la corteza, que es la parte interna acá, que bastante consistente, la cápsula que cubre a este órgano y lo protege, como decía un momento atrás, los cálices mayores, cálices menores, todos van a confluir en la pelvis renal para inducir o llevar a cabo lo que es la diuresis. Si existe alguna duda, pregunta, pueden levantar la mano e interrumpir la clase y sin ningún problema se aclara las dudas que puedan tener. Continuando, en cuanto a la ubicación, esta es la ubicación habitual, están a nivel de la columna lumbar, a nivel de la vértebra T12 a lumbar 2, esta es la disposición en la parte posterior. El diámetro, hablamos de alrededor de 10 a 12 centímetros como promedio y 5 a 7 centímetros de ancho. Esto varía de acuerdo a al tamaño, a la estatura de la persona. Si tengo una persona que tiene una talla elevada arriba de los 1,90 centímetros, obviamente que el riñón va a tener un diámetro mayor a este. Y si tenemos una persona que es baja en estatura, menor a unos 50, por supuesto va a tener los riñones un poco más pequeños, pero en término promedio, hablando en una talla estándar de unos 70 centímetros, estamos hablando de 10 a 12 centímetros por 5 a 7 centímetros de ancho. En cuanto al peso, el peso aproximado es de 140 gramos en los varones y 125 en la mujer, solo como dato de referencia. Y estos dos órganos así están bastante bien protegidos por algunos elementos anatómicos que vamos a ver acá. Acá están. Este órgano que es tan importante como son los riñoncitos, están recubiertos por varias capas fascias y grasa que va a cubrir al riñón y va a protegerlo de traumatismos que puedan llegar a tener. Entre estos tenemos a la grasa pararrenal, fascia duodenal, fascia coalescente de Tolt y la grasa perirenal. Todos estos 4 elementos son los que van a proteger de posibles contusiones y mantener al mismo tiempo al riñón en su posición, en la fosa renal, que obviamente es la parte retroperitoneal. Ahora, en cuanto a la irrigación y el drenaje, que es la parte venosa, la irrigación, tenemos todas estas arterias, son las que van a dar el aporte nutritivo y van a llevar la sangre al riñón para que posteriormente se filtre. Y tenemos la principal, la arteria renal. Arteria renal, que es esta de acá, que es la rama terminal de la aorta abdominal. Posteriormente, esta se va a subdividir en las arterias segmentarias, las interlobulares y las arcuatas. Aunque ustedes sepan, estas 4... Sí, Leonardo. Doutor, seu áudio está bajo. Em rato queda normal e outro vai barrando. Está oscilando. Oscilando, perfecto. Bien, buena observación. Ahora voy a mejorar un poco el micrófono, Leonardo. Entonces, decía, con que ustedes sepan que la arteria renal, las arterias segmentarias, las arterias interlobulares y las arcuatas son las principales que dan el aporte de irrigación al riñoncito, estamos perfectos. Y vamos a la parte del drenaje venoso, la parte donde sale la sangre del riñón, la parte de la sangre venosa. Tenemos la vena renal, que acompaña a la arteria renal desde ya. Tenemos a los capilares peritubulares, venas interlobulares, venas arcuatas, interlobulares y la vena renal. Estas son, básicamente son las mismas que las arterias, pero en sentido opuesto.
ingresan por la arteria renal, se subdividen estas, y el drenaje venoso va desde la vena renal, perdón, desde las peritubulares, hacia la principal, que es la de salida, la vena renal. ¿Sí? Importante que sepan esta parte, porque se llega a preguntar en su examen. Ahora, en cuanto a la inervación, aquí hay algo que siempre en el consultorio se ve, y aunque no crean, el 80% de las consultas en nefrología es la lumbalgia. Te derivan paciente al consultorio porque el paciente refiere lumbalgia y los médicos infieren, o el paciente mismo infiere, que es problema del riñón, y no es así. El riñón, jóvenes, no duele, salvo en 3 o 4 situaciones específicas. Cuando una persona te dice, se toma la espalda, la parte lumbar, y te indica, me duele mi riñón, totalmente falso. El 99.5% de las lumbalgias se deben a procesos osteomusculares, contracturas de los músculos lumbares. El otro 5% restante se puede deber a una patología renal, como una ITU, una infección del tracto urinario alta, una pilonefritis. 2, la presencia de cálculos o litos que estén migrando por la vía de los uretres y van a producir dolor. 3, la presencia de masas, tumores, que van a distender la cápsula que rodea el riñón, van a despertar dolor. Y por último, la hidronefrosis, una situación en la cual la vía urinaria excretora de la orina está obstruida y va a haber un reflujo y se va a retener orina. Y eso hace que se distienda la cápsula y despierte dolor. Existen otras patologías que sí pueden despertar un poco de molestia no ver el lumbar a causa de origen renal, pero son raras. Repito, el 99.5% de la lumbalgia que refiere a un paciente es por contractura muscular o algún problema óseo. El riñón no duele. Ahora, ¿cuál es la inervación del riñón? Esto. Está dada por el plexo celíaco. Este plexo celíaco y los espláncnicos son los que van a inervar en forma total al riñoncito, y tienen terminaciones simpáticas beta 1, que es importante saber, terminaciones dopaminérgicas y vasoreceptores y quimiorreceptores, que son los encargados de controlar y regular la presión arterial. Entonces, la inervación está dada por eso, plexo celíaco principalmente. Ahora, vamos a entrar a la parte interna, lo que es el riñón. Como ustedes bien saben por histología, y les enseñan de esta manera, la nefrona es la unidad estructural del riñón. Sí, es así, la nefrona es la unidad estructural del riñón. Esta nefrona tiene 2 partes. Uno que es el corpúsculo renal, que es esto de acá, lo que estoy apuntando con el puntero, y 2, los túbulos renales, que es una continuación del corpúsculo renal. Esto de acá es una nefrona. Existen millones de nefronas en el riñón, alrededor de 4 millones de nefronas por cada riñón. Alrededor de 4 millones. Ahora, en cuanto a los tipos de nefrona, existen 2 tipos. Uno, unas nefronas denominadas corticales, que están en la parte de la corteza, íntimo contacto con la corteza, que van a representar hasta un 85% del total de estas. Y las nefronas yuxtamedulares, que están en la médula renal, pero también parte de la corteza. Estas representan en el total un 15%. Ahora, la mayor cantidad tenemos las corticales, cada una con diferentes tipos de funciones. Y entrando aquí, miren, esto es un flujo, unas diapositivas que nos hablan cómo circula el líquido que va a pasar por todo lo que es la nefrona a través de los túbulos, tanto en la parte cortical y en la parte medular, los 2 tipos de nefronas, y en 2 tipos diferentes de circulación. Esto solamente para que lo tengan en la cabeza, no se llega a preguntar porque es más especialidad.
Y acá tenemos esto. El glomérulo. Voy a bajar esto acá. Este es el glomérulo. Una parte fundamental de la nefrona. Este glomérulo está constituido por la arteriola aferente por la cual va a ingresar el plasma a ser filtrado, una arteriola eferente por la cual sale parte de ese líquido filtrado, y el proceso de filtración se va a dar acá, en las células mesangiales, en los podocitos, en la membrana basal de filtración, que está aquí al lado, que no vamos a hablar. Todo esto está encapsulado, ¿por qué? Por lo que ustedes conocen, la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman ejerce presiones que hacen que acá, esta parte del glomérulo, se vaya a producir lo que es el filtrado glomerular. Todo esto se va a continuar, ¿con qué? Con el túbulo contorneado proximal. Esta es la parte del glomérulo. Ahora, acá en este segmento se encuentra la membrana basal de filtración. Esta membrana basal de filtración está constituida por el podocito, la membrana basal y el endotelio. Son tres componentes sumamente importantes que ustedes tienen que conocer, el lugar donde se va a producir la filtración del plasma, este segmento. Esta es una célula, un podocito, una célula muy importante por la cual a través de esta van a pasar las macromoléculas, proteínas, que van a llegar a ser filtradas y otras retenidas. Estos podocitos son células que están ancladas a esto, a lo que es la membrana basal, y esta está sujeta al endotelio, que es de tipo fenestrado, que tiene millones de buracos o orificios en su interior que ayuda al pasaje de las sustancias con diversa carga eléctrica y diversos valor de Daltons, es lo que se denomina que tiene cada sustancia. Bien, entonces una vez más repito, la parte más importante o donde se lleva a cabo la filtración del plasma es en la membrana basal de filtración, que está constituida por el podocito, membrana basal y el endotelio, que es de tipo fenestral. ¿Sí? Acá tengo una diapositiva donde vamos a ver en la parte microscópica todo lo que es la membrana basal de filtración. Este es el endotelio fenestrado, miren, con millones de buracos, orificios, millones por los cuales van a pasar todas las líquido plasmático que va a ser filtrado posteriormente. Estas son las células epiteliales o los podocitos, que son estos de acá, están anclados a la membrana basal, y es por estos espacios por los cuales pasan las proteínas, las sustancias con diferente carga eléctrica, como decía, y sus pesos en Daltons. Cuando existe una alteración en estas células, en este diámetro de separación entre podocito y podocito, pasan proteínas y se pueden observar en la orina, lo que nos indicaría alguna patología de origen renal o alguna patología de tipo sistémica. Eso vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a ver en forma general, miren, por día, en 24 horas, ese pequeño órgano de 10 o 12 centímetros filtra 180 litros de plasma en 24 horas. O sea, este órgano del riñón le llegan por la arteriola aferente 180 litros de plasma y lo filtra. De esos 180 litros en 24 horas, va a producir orina alrededor de 1.5 a 2 litros de orina por día, que eso es dependiente de la cantidad de líquido que vayamos a ingerir, pero habitualmente el término promedio es de 1.5 a 2 litros de orina en 24 horas. De esos 180 litros, el riñón absorbe, y los túbulos del glomérulo van a absorber 178.5 litros. De estos 178 se reabsorbe alrededor de 1 kilo de sodio, medio kilo de bicarbonato, 250 gramos de azúcar o glucosa y 100 gramos de aminoácidos. O sea, fuera de filtrar el riñoncito, los túbulos absorben y secretan sustancias, y de esos 180 litros se absorbe casi
hasta un 178 litros de lo que está siendo filtrado y nuevamente regresa ese plasma filtrado a la circulación sanguínea. Y entre las funciones que decían que tiene el riñón, miren, 1, formación de orina, que todo el mundo conoce y sabe de esto. 2, controla la presión arterial sistémica. Es el que el riñón, cuando está dañado por algún motivo, el paciente está hipertenso o hipotenso. Controla el equilibrio ácido-base, te dice si estás acidótico, alcalótico, regula que tengamos un pH neutro, que no tengamos una acidosis o alcalosis, como decían. Tiene función endocrina, produce ¿qué? Eritropoyetina, produce enzimas, sistema de... Sí. ¿Alguien quería decir algo? No. Bueno, continúo. Decía, tiene función endocrina, produce eritropoyetina, que es una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos en la médula ósea, produce prostaglandinas, cininas, controla la hemostasia, controla la osmolaridad plasmática, te dice si tienes sed o no tienes sed, la concentración de electrolitos, principalmente el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, y control de la bulimia. Si tienes retención de líquidos o no, puede deberse al riñón. Entonces, resumiendo, miren, son varias funciones que tiene este órgano de 10 a 12 centímetros. Muchas funciones. No es solamente que forma orina, ¿bien? Recuerden esta parte del tema. Y aquí, hablando un poco más en cuanto a las funciones, decíamos que regula la composición de los iones en sangre, los electrolitos. Estos son los principales. Que cuando el riñón está dañado, tenemos retención de potasio, pérdida de calcio, acúmulo de fósforo. En el cuerpo el sodio puede estar bajo. Regula el pH sanguíneo. ¿Y cómo lo hace? Pierde muchos hidrogeniones. Y al perder hidrogeniones, el riñón, ¿qué hace? Extrae o conserva los iones de bicarbonato. Esto para mantener un pH neutro. Regula el volumen plasmático. ¿Cuándo? Aumenta cuando estamos con hipervolemia o hipertensión. Disminuye para bajar la presión arterial, para que tú orines. La presión arterial, como dije, está regulada por el riñón, principalmente a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mantiene la osmolaridad de la sangre, que oscila entre los 300 miliosmoles por litro. Produce hormonas fuera de la eritropoyetina, la vitamina D, el calcitriol, etcétera, etcétera. Dije prostaglandinas y cininas también. Y lo principal, la formación de orina, que es un líquido que vamos a ver más adelante, su composición, por la cual se desechan en su gran mayoría las sustancias tóxicas del cuerpo. ¿Y cómo hace todo este riñoncito esa filtración en el glomérulo? Lo hace por esto. Miren, mecanismos de filtración. Existen fuerzas, nos dice la diapositiva, que van a favorecer que se filtren las sustancias y fuerzas que van a oponer que se filtren todas las sustancias, que se retengan. Estas están en un equilibrio, pero lo habitual es de que sí se tenga que filtrar las sustancias. Y la fuerza que favorece a la filtración de las sustancias es esta, la presión hidrostática del capilar glomerular, que tiene un valor de 60 milímetros de mercurio. O sea, que esta presión hidrostática de aquí del capilar del glomérulo hace que las sustancias se puedan filtrar cuando llegan al glomérulo, el plasma. Las presiones que hacen que se opongan a la filtración del plasma, tenemos la presión coloido-osmótica del capilar del glomérulo, con valor de 32 milímetros de mercurio, y la presión del espacio de Bowman con un valor de 18 milímetros de mercurio. ¿Sí? Estas entonces son las fuerzas que hacen que tu riñón funcione, trabaje y se filtren o se detengan las sustancias que son traídas por el plasma. En cuanto a las funciones de los túbulos, tenemos
varios segmentos de los túbulos. La primera, el túbulo proximal, que se continúa con el glomérulo. La principal función, absorción de sodio. Se absorbe sodio. El túbulo contorneado proximal, que es este segmento pintado en verde, se absorbe sodio. Principal función. Se continúa con el asa de Henle en la parte delgada que es descendente, que es esta de acá, pintada en verde. Una parte ascendente delgada y una parte ascendente gruesa del asa de Henle. Principal función, excretar hidrogeniones. Principal función es esta. Excreta hidrogeniones, el asa de Henle. Túbulo contorneado distal, que es este segmento, que es lo que